En primer lugar, damos la más cordial bienvenida a la doctora Karina Xochitl Gómez Frode. A su vez, damos la bienvenida a la doctora Patricia Ortiz Contreras. Gracias. Asimismo, damos la bienvenida a la maestra María Guadalupe Evaristo López. Demos también la bienvenida al maestro Adrián Polanco Polanco. Demos la bienvenida al maestro Marco Antonio Sandoval García. Asimismo, agradecemos la presencia del doctor Rodolfo Bucio Estrada, director del Seminario de Derecho Procesal de esta honorable Facultad de Derecho. También damos la bienvenida al doctor Fabián Mondragón Pedrero, presidente del Colegio de Profesores de Derecho Procesal. Por último, pero no menos importante, agradecemos la presencia y damos la bienvenida a todas y todos nuestros distinguidos académicos, así como alumnas y alumnos que nos acompañan de manera presencial en este auditorio, y también a los que nos acompañan a través de la transmisión en vivo que se está realizando de manera simultánea a través de las redes sociales de la Facultad de Derecho y del Seminario de Derecho Procesal. Sin más preámbulo, para dar inicio al acto inaugural, cederé el uso del micrófono al doctor Rodolfo Bucio Estrada para que nos brinde algunas palabras. Adelante, doctor. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. En principio quiero hacer mención de que se encuentra con nosotros la esposa del doctor Cipriano Gómez Lara, a quien les pido por favor un cordial aplauso. Desde luego para mí es un gran honor estar en este momento tan importante de una obra que se llama Teoría General del Proceso del doctor Cipriano Gómez Lara. Mi intervención es muy rápida y no quisiera yo tomar mucho tiempo de todos los extraordinarios expositores que en este momento van a presentar esta obra. Sin embargo, no quiero hacer olvido de lo que ha significado o de lo que significó para mí el doctor Cipriano Gómez Lara. Haré solamente dos citas. Este libro, La ejecución de sentencias civiles en México, fue mi primer libro que me hicieron el favor de publicar. Se publicó, la primera edición es de abril del 2004. Este libro fue presentado aquí precisamente por el doctor Cipriano Gómez Lara, acompañado del doctor Alberto Said, que bueno, pues muy conocido por la mayoría de nosotros, pero finalmente el día de hoy no está. Y lo presentó también un amigo mío, magistrado federal, aquí en este preciso auditorio, lo cual a mí me llena de emoción el estar presente también ahora en este evento, el cual me permite hacer muchos recuerdos hermosos de parte mía hacia el doctor Cipriano Gómez Lara. El segundo evento es que después de su lamentable fallecimiento, me permití dedicar este libro. Se llama Concursos Mercantiles, Procesos y Procedimientos. Es la primera edición del 6 de octubre del año 2006. Si mal no recuerdo, poco tiempo después de su partida. Y la
dedicatoria, desde luego, está en la segunda hoja, que dice, a grosso modo, de esta forma su imagen la tengo desde 1975 y la mantengo hasta este momento. Y él seguirá viviendo en mi mente y en mi corazón por toda la vida, y también existirá en los pasillos de la División de Estudios de Posgrado, en los pasillos de la Facultad de Derecho, porque se entregó a nosotros, no solo como estudiantes, igualmente como colega, no solo como presidente del colegio, también como una persona muy fraterna. Esa es la dedicación que hice en su momento al doctor Cipriano Gómez Lara en homenaje a él, y de mostrar el agradecimiento y el respeto y la gratitud que yo siempre le tuve. Es todo por mi parte. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del doctor Rodolfo Bucio Estrada, director del Seminario de Derecho Procesal. Para continuar, es momento de que haga uso de la voz nuestra primera participante del día de hoy, que es la maestra, la doctora Patricia Ortiz Contreras. Adelante, doctora. Gracias. Pues yo creo que allá. ¿Sí? Sí. Gracias. Muy buenas tardes, tengan todas y todas y todos. Es para mí un gran honor que me hayan invitado el día de hoy a participar en la presentación de este libro, Teoría General del Proceso. Agradezco a la esposa del maestro Cipriano Gómez Lara su presencia, así como su demás familia, sus hijas y familiares. Siguiendo esa línea que acaba de marcar el maestro Bucio, recordando, invocando al doctor Cipriano Gómez Lara en su vida académica, yo quiero recordarlo con todo cariño y respeto, como siempre lo he hecho, por el impacto que ha tenido en mí, no únicamente en mi vida privada, sino en la vida de servidora pública, que tengo ya casi 30 años de servidora. El maestro, para mí, fue, y creo que para muchos de sus alumnos, una persona de una calidad humana grande, con un corazón, lo acabamos de comentar, enorme. Una persona que le gustaba su materia, pero le gustaba compartir su conocimiento con sus alumnos. Tan es así que él, al exponer su cátedra, nos envolvía, nos invitaba a participar en ese conocimiento de la materia teoría general del derecho. El maestro siempre iniciaba de una forma su clase organizando su tiempo de exposición. Y él señalaba que no debíamos abusar, entre otras cosas, del verbalismo. Una persona que, desde luego, a mí me ha marcado para seguir adelante, siempre estudiando y actualizándonos. Karina, su hija, señala en este libro, en esta edición ahora de Porrúa, que este libro es un clásico porque ha servido también a muchas generaciones de estudiantes. Yo cursé en el año 77 esta materia con el doctor Cipriano Gómez Lara, y este libro tuvo la primera impresión, la primera edición en 1973. Si ustedes abren el libro, en cuanto señala en ese entonces, desde luego por el autor, el maestro Cipriano Gómez Lara,
nos hace unas palabras preliminares, pero en esas palabras se da a conocer y nos demuestra la calidad humana que tenía el maestro y el agradecimiento que manifestaba a las personas y alumnos que habían participado con él en este libro. Simplemente si nosotros vemos estas primeras palabras, nos vamos a dar cuenta de lo que les estoy diciendo. Dice el autor, el presente libro no es sino fruto del trabajo de muchos alumnos que han cursado la teoría general del proceso con nosotros desde 1968. Y empieza a hacer agradecimientos y menciona a algunos de esos alumnos y menciona a un familiar suyo, la doctora Paula Gómez Alonso, que entre paréntesis les digo, fue maestra de mi señor padre, quien fue compañero de generación del doctor Cipriano Gómez Lara, y del cual únicamente durante toda mi vida escuché agradecimientos, halagos, manifestaciones de respeto, admiración y cariño hacia el maestro Gómez Lara y hacia su tía, la doctora Paula Alonso. Él decía algún día, Patricia, espero que seas como ellos, persona honrada, honesta, humilde, sencilla, ¿verdad? Y que siempre seas una persona agradecida. Yo agradezco al doctor que me haya enseñado muchas cuestiones. Claro, tenía indudablemente recibí la educación de mi padre, pero él, como muchos han dicho, como padre académico de sus alumnos, nos ha enseñado vivencias que actualmente, parece mentira que son polémicas, muchas cuestiones que se están ventilando actualmente en público y que sin embargo nosotros desde nuestro inicio de estudiantes hemos aceptado, recorrido, admitido, etcétera, todas esas vivencias que hemos tenido respecto de los maestros y sobre todo en este caso respecto del maestro emérito Cipriano Gómez Lara. En su teoría general del proceso nos señala muchísimas cosas importantes. Nos da la idea de qué debemos entender por proceso y es una de las cuestiones que me cautivó a mí en algunos capítulos, de ahí que yo decidiera seguir la carrera de servidora pública. El maestro, ustedes verán en el libro, que nos empieza con conceptos fundamentales que desde luego son materia todavía de bastante polémica, en el sentido de hablar de litigio, de pretensión, nos envuelve el maestro y nos va diciendo cómo se inicia un procedimiento. De conceptos fundamentales que vamos a ver, como la acción, la jurisdicción y el proceso. Y habla del proceso también este fenómeno, este conjunto complejo de actos, cómo se va a desarrollar a través de diferentes etapas y durante el tiempo, o sea, va transitando este proceso, cómo se inicia, cómo se desenvuelve y cuál va a ser la finalidad. Nos habla el maestro de las personas que intervienen en un proceso y nos dice, habla indudablemente de las partes, habla de terceros que van a intervenir también, pero habla principalmente y en forma fundamental de un tercero ajeno al proceso que debe ser imparcial y es el juzgador. Y el maestro trata ese tema y nos enseña las diferentes clases de juzgadores que hay. Habla de jueces, de magistrados y de ministros. Y habla de una carrera judicial. Les estoy marcando los capítulos que a mí me marcaron en mi vida. Por eso decidí dedicarme a ese aspecto de servidora pública, pero en la cuestión jurisdiccional, porque de verdad me atrapó
esta clase de teoría general del proceso. Y nos marca, en el sentido, nos señala también cuando se crean los consejos de la judicatura. Él formó parte del primer consejo de la judicatura, en ese entonces del Tribunal Superior de Justicia. Y la distinción que se hacía en cuanto al consejo en relación a la actividad administrativa que tenían respecto de los jueces y magistrados. Algo también importante que nos señala aquí en su libro es la carrera judicial y cómo se van a designar a los jueces. Vemos que muchas cuestiones de las que marcaba el maestro son actuales y, desde luego, como lo marca Karina, como lo señala, se respeta claro, indudablemente porque es el autor, todas sus críticas, consideraciones que él señala en su libro, y tal cual, que son muy importantes y que a la fecha muchas de ellas están reflejándose en la actualidad. Miren ustedes, cuando él hablaba en su capítulo de nulidad procesal, hacía referencia a la cosa juzgada y a la situación de la seguridad jurídica que implicaba ello, ¿sí? Y que probablemente, bueno, en forma excepcional podría existir un juicio de nulidad en determinados casos. Él hacía siempre referencia a códigos y recuerdo que mencionaba mucho el código de Sonora y Zacatecas, el maestro, y decía, esos códigos contemplan un juicio de nulidad. Posteriormente aquí en la Ciudad de México también en reformas que me recuerdan al maestro que dice que nuestro Código de Procedimientos Civiles es un código parchado, con chipotes, ¿verdad? Con reformas que a veces son contradictorias y que se marca ese juicio de nulidad. Él decía, entre otras cuestiones, necesitamos un código único y actualmente, ustedes lo saben, se está legislando en ese sentido y se está proponiendo. Ya está ahorita el código, claro, no lo han aprobado, pero ya está estructurado y todo, un código único, un código nacional de procedimientos civiles y familiares. Y solamente recuerdo al doctor Cipriano Gómez Lara, que él ya lo mencionaba en su libro. ¿Y saben qué? Entre otras cuestiones, ahí viene un juicio de nulidad también en ese Código Nacional de Procedimientos, entre otras cuestiones, ¿verdad? Que el maestro hablaba. Decía de una designación de jueces que también tenían en el sentido de varias formas de designación, pero lo importante es que los jueces se fueran designados por sus pares, ¿verdad? En ese sentido. Y que se hiciera una distinción de la función del juzgador, que es muy, muy loable y muy responsable, tipos de jueces y etcétera. Pero algo muy importante, que lo vemos a través de su libro, de las palabras del maestro, y que para sus alumnos, y que para las personas que tuvimos la oportunidad de convivir un poco más con él, de conocerlo, porque nos invitaba a eventos, a formar parte, entre ellos, del Colegio Nacional que lleva su nombre, a participar en eventos a sus alumnos y posteriormente, ya desarrollándonos en diferentes actividades, él siempre fue compartido con nosotros y nos invitaba a participar en ellos. Es y fue y será, donde quiera que esté el maestro, una persona de una calidad humana que no me canso de repetirlo, que ha sido objeto de admiración y respeto. Yo espero que los alumnos de estas nuevas generaciones que son muy jóvenes, ¿verdad?, tengan este libro entre sus manos, y él hacía eso. Espero no mentir, Karina, que lo sienten, que lo palmen, ¿verdad? Respirar nuestros libros, leerlos, señores, no nada más tenerlos, hay que abrirlos. Y él decía que siempre, y desde entonces, que habría problema en la metodología de la enseñanza
del derecho. ¿Y saben qué? Seguimos con problemas en la metodología del derecho, que esperemos que pronto solucionemos. Bueno, es cuestión académica en ese sentido, pero el conocer al maestro para mí ha sido una lección de vida. Le agradezco esa semillita que ha podido influir en mí, y como servidora pública, pues comportarme como tal, con la honestidad, respeto y responsabilidad que he adquirido en esta universidad con el maestro Cipriano Gómez Lara. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Patricia Ortiz Contreras por sus palabras. Ahora vamos a dar el uso de la voz a la maestra María Guadalupe Evaristo López. Adelante, maestra. Pues muchísimas gracias. En primer lugar, pues quiero agradecer esta invitación que recibí por parte de la doctora Karina para poder participar en la presentación de este libro. Asimismo, todas las gestiones por parte del Seminario de Derecho Procesal que pues nos llevan a reunirnos esta tarde, el día de hoy. Y bueno, sobre todo compartir el foro con grandes docentes, grandes servidores públicos, como ya lo acaban de escuchar, a quienes les manifiesto mi afecto y mi estima respetuosa. El texto Teoría General del Proceso del doctor Cipriano Gómez Lara ha sido el libro guía de que muchos estudiantes utilizamos durante nuestra preparación profesional. Y ahora, en mi caso, como docente de esta hermosa materia y ante cualquier provocación, es un referente que me permite evocar el recuerdo de mi querido maestro, el autor de este libro. Pero ¿quién fue el doctor Cipriano Gómez Lara? Además de ser el señor padre de nuestra querida doctora Karina, fue un destacado egresado de esta facultad, colega de muchos, servidor público, amigo, esposo, abuelo, director del seminario y presidente del Colegio de Profesores de Derecho Procesal. Pero su principal y destacada actividad como estudioso y teórico procesalista, junto con el apostolado, que para muchos es el significado de la academia, lo llevó en el año 2003 a ser merecedor del máximo galardón que nuestra universidad otorga a sus destacados académicos, al distinguirlo como profesor emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tal y como en este momento ya lo podrán advertir, el doctor Cipriano Gómez Lara, autor del texto que hoy se presenta, fue mi profesor de Teoría General del Proceso. Cursaba el tercer semestre de la carrera y fue de las primeras veces que sentí gran emoción de tener como profesor a una vaca sagrada, como se les conoce a los destacados profesores de esta universidad. Así que comprenderán que para mí era maravilloso tener el texto en mis manos y además tener al autor enfrente de mí. Ese texto que para entonces, por ahí del año 2005, ya era su 10ª edición. El equilibrio entre la teoría y la práctica para lograr un genuino conocimiento de la ciencia jurídica fueron los pilares del doctor Cipriano Gómez Lara, quien junto con su sombrero y su puntualidad en cada una de sus clases lograba la participación de todos sus estudiantes. Nos invitaba a la reflexión y obligatoriamente a siempre estudiar la clase previa y preparar el siguiente tema, porque siempre con lista en mano nos hacía participar a todos. Él nos llamaba compañeros y resultaba un verdadero placer escuchar sus disertaciones y anécdotas, que en más de una ocasión arrancaron carcajadas a casi 100 alumnos que todas las mañanas de los días martes y jueves nos reuníamos para asistir gustosos a sus clases. Así transcurría aquel semestre del año 2005, entre la acción y la excepción, la autotutela y la heterocomposición, la jurisdicción y la competencia. Era el mes de noviembre de ese año, cuando la noticia llegó y por los infortunios de esta vida, la presencia terrenal de mi querido profesor había concluido, pero no así su legado. Fui parte de la última generación de estudiantes que tuvimos la fortuna de conocerlo, de escucharlo, y en mi caso, el doctor Cipriano Gómez Lara logró transmitirme el amor por el derecho procesal e hizo que comprendiera la trascendencia de esa materia para continuar con mi preparación a lo largo de los siguientes semestres. Mi primer acercamiento al texto Teoría General del Proceso fue en su edición con la editorial
Harlan y después con Oxford. Y lo que hoy nos reúne el día de hoy y que es motivo de celebración es justamente que la casa editorial Porrúa haya tomado la acertada decisión de publicar este texto, que continúa siendo la gran referencia para los estudiantes de Derecho, que en un futuro, sin temor a equivocarme, y seguramente están aquí sentados, serán las grandes personalidades del ámbito jurídico nacional, como jueces, como magistrados, como abogadas y abogados postulantes, y también, ¿por qué no?, como grandes académicos e investigadores. El día de hoy quiero hacer patente que tanto el doctor Cipriano Gómez Lara como la doctora Karina guiaron mis estudios procesales, marcaron mi elección profesional en el litigio y ahora como docente, mi propósito es materializar cada una de sus enseñanzas, logrando ese equilibrio del cual hablaba mi querido maestro, ese equilibrio entre la teoría y la práctica y de esa manera poder transformar la enseñanza del derecho. El texto que hoy se presenta se compone de 66 tópicos. Entre los cuales podemos ubicar las formas de solución de controversia, la acción, la excepción, las etapas, fases y momentos procesales, la autoridad jurisdiccional, sus obligaciones, la carrera judicial, los tipos de comunicación procesal, el tiempo y el proceso, los medios de prueba, la nulidad procesal, las sentencias y sus requisitos formales y sustanciales, así como en su caso la ejecución de las mismas, entre otros temas que todos podrán consultar en este importante texto. Este texto que debe formar parte de la biblioteca de cada uno de los estudiantes de Derecho. Los invito, por supuesto, a que consulten el libro, a que lo adquieran y a que mantengamos vivas las enseñanzas, el legado patrimonial, el legado del patrimonio intelectual de mi querido maestro, pero sobre todo su recuerdo. Para concluir, hay algo que mi querido maestro señaló en su sistemática jurídica, que fue su tema de la tesis doctoral, y que mencionaba en cada una de las clases y que me disculpo por no contarlo con la picardía que lo hacía. Pero mi maestro afirmaba que de un momento a otro, los juristas transitamos del paraíso de los conceptos para después situarnos en el purgatorio de las normas e incluso bajar al infierno de la realidad, en donde ocurren todos esos actos procesales. Muchas gracias. Muchas gracias a la maestra María Guadalupe Evaristo López por sus palabras. Para continuar, voy a ceder el uso de la voz al maestro Adrián Polanco Polanco. Muy buenas tardes a todos y a todas. Queridos compañeros de Mesa de Honor, antes que nada quiero agradecer a las autoridades de nuestra universidad, de nuestra Facultad de Derecho, por permitirnos realizar este evento, a la doctora Karina por permitirme el honor de estar aquí el día de hoy. Y quiero agradecerles a ustedes, muchachos, compañeros, compañeras. No saben qué gusto me da ver un auditorio lleno de jóvenes para hablar de derecho procesal. Un jueves a las 5 de la tarde. ¿Nos obligaron a venir o qué? Sí. ¿No? ¿No hubo acarreo estudiantil? ¿Están aquí por gusto? Qué bueno, porque creo que hoy que sacamos los manteles largos es más que merecido. Voy a hablar un poco de la obra, del autor y cómo me marcó. Creo que esta obrita, Teoría General del Proceso, del doctor Cipriano Gómez Lara, es una obra que pues, ya existía cuando yo empecé a estudiar y va a seguir cuando mis hijos estudien. ¿A qué voy? El doctor Cipriano Gómez Lara, cuando tuvo la idea de hacer esta obra, fue un hito para el estudio del derecho procesal. Antes no teníamos un libro que tuviera una sistemática de todo el aspecto procedimental en uno solo y enfocado a la rama de la generalidad, es decir,
siguiendo las enseñanzas de Hugo Alsina, de la Escuela Iberoamericana de Derecho Procesal, él perfeccionó o estableció las bases para esta rama que al día de hoy seguimos estudiando, la teoría general del proceso. Es decir, vamos a analizar el proceso sin importar si es penal, civil, mercantil, laboral, sino vamos a tener las bases, el tronco, para de ahí poder estudiar los diversos tipos de procesos. Entonces, esta obra, reitero, es muy importante. El doctor era bueno, una persona, por lo que he leído, muy estudiosa, un erudito del campo procedimental. Hablaba varios idiomas, italiano, francés, inglés. Leía las obras directas de su fuente, estudió en Italia, en Francia, en Estados Unidos, se doctoró aquí y esto se nota en la obra. Yo estoy haciendo mi doctorado actualmente y estoy buscando de repente algo y digo, ay, voy a ver qué dice Cipriano. A ver si ya descubrí un libro que no haya leído don Cipriano. Abro la obra y ahí viene. Todavía no le puedo ganar. De Betan, del derecho del common law, el derecho alemán, hasta los últimos autores, tiene una revisión hasta el año 2002, si mal no recuerdo, de los últimos procesalistas mexicanos y sus obras más representativas. Reitero, esta es una obra que no pensemos que está desactualizada, todo lo contrario, les va a ser muy útil, no solo en su licenciatura, pues acabo de decir, en el posgrado mismo, me está haciendo de utilidad. ¿Qué me pasó a mí con este librito? Ahora que recordaba la editorial Harla. Era una pasta blanca, si mal no recuerdo. Y no recuerdo quién me dio teoría del proceso, pero no le estaba entendiendo mucho esa materia. Yo tengo, no sé si la fortuna o el desagrado de que mi padre también es maestro y también es abogado y también es procesalista. Entonces, imaginarán cuando llegué y le dije, papá, no le entiendo nada del derecho procesal. Casi le da un infarto. Y me señaló en la biblioteca, agárrate el libro de Cipriano. Busqué ese libro blanco, muy bonito, era una pasta bonita. Y me acompañó a lo largo de mis 3 cursos de procesal que se daban en aquella época. Recuerdo que me lo llevaba en Semana Santa a la playa y se asoleaba bonito y llegaba lleno de arena. Pero ¿qué creen? En ese momento como estudiante aprendí muchas cosas de estas lecciones, porque son lecciones cortas. No es una, no porque sean cortas quiere decir que no estén bien sustentadas. La capacidad de síntesis es impresionante en el doctor. Te da lo que necesitas. Y a veces como estudiantes, como qué es lo que queremos, ¿no? Ah, ya, ¿qué es conflicto? ¿Qué es litigio? Rápido. ¿Para qué voy a leer 300 páginas si me lo puedo decir en 10? Y ahora que lo releí para esta presentación y para una reseña de la obra que hice, fíjense que sigo aprendiendo del maestro. En aquella ocasión, yo no leí el prólogo ni la introducción de la obra porque pues soy buen estudiante. ¿No le hacen ustedes igual? Pues, ¿para qué? Y ahora que ya soy maestro y sé para qué sirven, me puse a leer la introducción de la obra, de la primera edición, y fíjense que el maestro me sigue enseñando. De un modo muy claro, el doctor Cipriano estableció cuáles son los errores que tenemos los maestros de procesal al momento de enseñar nuestra materia, enfatizando que uno de ellos es la verbalización, que nada más nos dedicamos a hablar y hablar y hablar y hablar, y ustedes anotan, y al final me repiten como perico lo que les dije y todos sacan 10. Nos señala que esto es un error garrafal, porque no les permite a ustedes desarrollar el pensamiento crítico y no le permite al maestro resolver las inquietudes. Incluso el maestro propone un esquema de enseñanza, un método de enseñanza dividiendo en varios porcentajes el tiempo de la clase. Y por lo que escucho de los que tomaron clases con él, bueno, lo cumplí a cabalidad. En este sistema o en este procedimiento,
únicamente el docente habla el 55% de la clase y el resto es para construir. El enfoque que señaló el doctor es un enfoque de clínica del proceso. Siguiendo la anécdota que contaron, en el propio libro el maestro dice, hay que romper el cerco de los libros, bajar al tumulto, sentir a la sociedad. Nunca van a entender ustedes el conflicto si no lo viven. No van a entender el delito si no están con la víctima, con el imputado. La necesidad, la urgencia. Analizar el conflicto de intereses ya en vivo y a todo color es muy distinto a decir una pretensión que choca con una resistencia en el mismo plano de la realidad respecto de un mismo objeto. Identificar todas estas cuestiones es la nueva tarea que me deja el doctor. Entonces, sin lugar a dudas, les recomiendo se acerquen a la obra, les va a servir muchísimo, no en este momento de su carrera, sin lugar a dudas en este momento formativo, pero van a ver ustedes que el diálogo que van a tener con el doctor es constante. Cada que retomen el libro van a aprender algo y creo que eso es lo más importante de cualquier obra. Cuando cada que lo agarras sientes que estás dialogando con tu maestro, no tiene precio. Entonces, sin más, no me queda que agradecerles y recomendarles que se acerquen a la teoría general del proceso del doctor Cipriano Gómez Lara. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Adrián Polanco Polanco. Para continuar, hará uso de la voz el maestro Marco Antonio Sandoval García, a quien agradecemos estar aquí. Adelante, maestro. Jóvenes y jóvenes, como les digo, muy buenas tardes, maestros, maestras. Muchas gracias, doctora Karina, por la distinción, por el privilegio de invitarme. Muchas gracias al doctor Rodolfo también por hacerme partícipe de esta presentación. Gracias al doctor Fabián Mondragón también, director de los colegios de profesores, que siempre nos distingue con su presencia, muy amable por estar acá. Ya el doctor Adrián dijo, creo yo, la mayor parte de cosas importantes que se tienen que destacar de esta obra. Es verdad, jóvenes. Antes de nada, desde mi punto de vista, lo que se tiene que realizar es una reflexión sobre qué cosa es un libro. Si no partimos de esta base, difícilmente vamos a poder aprovechar esta clase de obras. Como decía el doctor Adrián, un libro es una oportunidad de diálogo, es una oportunidad de platicar con esas brillantes personas que se han dado el tiempo en su vida y dedicado horas y horas de estudio para compartirnos algo de ellos. Pero no es cualquier tipo de conocimiento, es un conocimiento especializado, un conocimiento, en este caso, en el caso del doctor Cipriano Gómez Lara, arrancado de la realidad. Como lo han mencionado ya todos los demás ponentes, es verdad, su fijación era quizá la más importante de todas, que deberíamos aprender, y es que el derecho procesal no está en la norma, el derecho procesal está en la realidad diaria en la que ustedes, yo, todos vivimos. La conflictividad de nuestra sociedad, pues, es lo que le da vida al derecho procesal. Ese diálogo sostenido con bases de realidad se reflejan en el texto. Abuelo de pájaro, hice una revisión muy breve y encontré algunos temas que me llamaron la atención y que les quiero compartir ahora. Fíjense bien desde dónde arranca su idea de la importancia del derecho procesal. Dice él que el derecho procesal, jóvenes, no puede estar en otro lugar sino en las normas. Normalmente en esta nueva visión del derecho en México está tratando de sostenerse que la norma, que la regla de oro, la debemos ir dejando por un lado.
y dar vida a nuevas interpretaciones y hermenéuticas del derecho. Me parece que el doctor, visionario, advirtió la problemática en la que podía sumergirse la impartición de justicia si entrábamos a esta caja de Pandora de la excesiva hermenéutica e interpretación jurídica. Y lo dice con claridad. Si no tenemos reglas procesales claras y precisas, vamos a caer en hondos problemas. Lo que tenemos que hacer es erigir a un poder legislativo más capaz, más profesional, con mayores alcances, con altura de miras. Evidentemente, esta afirmación, jóvenes, no se reduce a un profesor de derecho procesal. Estamos hablando de un verdadero estudioso del derecho y conocedor de la naturaleza del Estado mismo. Más adelante, en otro punto de su manual, amplía sus horizontes teóricos. Cuando habla de jurisdicción, no entiende a la jurisdicción como esta función de determinar la norma que corresponde en un litigio, ¿no? Invade otros campos ontológicos del Estado. Entiende la jurisdicción como una función social. Imaginen ustedes esto, como una función de todos nosotros. Y baste con revisar la realidad, un juicio en el que más adelante ustedes van a participar. Sí o no, las partes hacen fallar a la jurisdicción con las falsedades. Desde luego, ¿hay o no sentencias mal dictadas, sustentadas sobre falsedades? Claro que las hay. La jurisdicción entonces es una función que nace de la actividad social, de la calidad moral de un pueblo, desde luego. Estas reflexiones, jóvenes, posiblemente no las vayan a poder alcanzar en los primeros años de carrera, como bien decía el doctor Adrián Polanco. Requiere esfuerzo, requiere estudio, acuciosidad, leer y releer un libro. Es la oportunidad que nos dan estos manuales, dialogar una y otra vez con el autor. Insisto, porque en su obra están depositados sus más finos pensamientos, horas y horas de estudio, de investigación y de intención. Una persona que escribe un libro, y no me dejarán mentir los aquí presentes porque me parece que todos son autores, una persona que escribe un libro tiene un ánimo espiritual que no se compara, el de compartir, el de darle a los demás ese punto de vista que abraza, que asume como propio. También en este manual encontramos una reflexión, pues un poco vergonzosa, si lo queremos ver desde ese punto de vista, acerca de la profesión de abogado. Jóvenes, ustedes en algún momento, muy seguramente, ejercerán como eso, como abogados, como profesionistas que oponen su conocimiento, que ponen todo de sí para proteger el derecho de otro. Es cierto, vamos a salir con un título que dice licenciado en Derecho y podremos ser funcionarios y podemos ser gestores y podemos encabezar una dirección empresarial, es verdad, pero en la mayor parte de los casos seremos abogados. Y el doctor remarca este punto tajante y dice, tenemos un problema grave de abogacía en México. Ya refirieron los años en los que escribió estas ideas el doctor y son más que vigentes. ¿Tenemos un problema? La profesión de abogados, desde luego. Y no es de ahora. ¿Qué nos resta hacer, jóvenes? Revisemos estas ideas. ¿Qué nos dice el doctor Cipriano? Colegiémonos. Exijamos a los profesionistas que eleven sus estándares. Exijamos a las universidades comenzar poco a poco a crear grupos de estudio, grupos de profesionistas calificados. En eso, estimados alumnos, creo que todos hemos fallado. ¿Sería bueno entonces retomar estas reflexiones tan profundas, tan sinceras? Me parece que sí. No es casualidad que estén reunidas hoy aquí personalidades tan importantes para nuestra facultad y para el derecho procesal.
No, no es casualidad. Seguir dando vida a este libro, que como ustedes saben ha dejado de editarse en una editorial por cuestiones orgánicas de aquella, y ahora está en Porrúa, la casa más importante quizá de este país, me parece que es otro esfuerzo para poner en sus manos estas grandes ideas. Los invito pues a la reflexión, a la lectura lenta, a la lectura profunda, y como dijo el doctor, a amar nuestros libros, porque finalmente, más adelante en nuestro camino, será lo que nos ayude a salir de dudas jóvenes siempre. Gracias. Muchas gracias al maestro Marco Antonio Sandoval García. Para finalizar con broche de oro estas participaciones sobre el libro que el día de hoy nos reúne, vamos a ceder el uso de la voz a la doctora Karina Gómez Frode. Adelante, doctora. Muy buenas tardes a todos. Gracias al doctor Raúl Contreras Bustamante, director de esta querida Facultad de Derecho de la UNAM. Gracias al doctor Rodolfo Bucio Estrada, quien es director del Seminario de Derecho Procesal, por haber organizado este evento y habernos apoyado. Gracias al doctor Fabián Mondragón, nuestro querido presidente de colegios de nuestra Facultad de Derecho. Gracias a la magistrada Patricia Ortiz Contreras, digna alumna y queridísima de mi padre Cipriano Gómez Lara. Gracias también a María Guadalupe Evaristo López por tus bellísimas palabras, Guadalupe. Y a Adrián Polanco, que pues profesor, se dan cuenta que son jóvenes, muy jóvenes, los profesores de Teoría General del Proceso. Tenía yo muchas ganas de que ellos nos compartieran sus experiencias. Gracias, Adrián, y gracias también a ti, Marco Antonio Sandoval García. Gracias por tus palabras. También quiero agradecer a Flor Díaz y a José Antonio Pérez Porrúa por habernos dado la oportunidad, a mi madre, quien es la titular de los derechos de este libro, que es Teoría General del Proceso, y que mi padre ya no está con nosotros desde hace 18 años. Y en esos 18 años, la Teoría General del Proceso se editó por la editorial Oxford University Press, y en virtud de la pandemia cerró sus puertas y ahora pues nos recibe Porrúa, y les doy mucho las gracias. También le doy las gracias a mi familia, a mis amigos, a todos mis alumnos, a todos los presentes, los profesores, a mis bellísimas amigas y profesoras que están aquí conmigo. Estoy muy feliz el día de hoy y sobre todo porque recuerdo a mi padre. Siempre lo recuerdo todos los días, pero esta es una ocasión especial. Y durante más de 50 años como profesor, Cipriano Gómez Lara tuvo contacto con miles y miles de jóvenes, lo cual influyó en forma determinante en su manera de ser. A diferencia de otros profesores que mantienen una fría distancia con sus alumnos, Gómez Lara siempre fue un hombre cercano a sus discípulos, pero respetuoso de su condición. Le gustaba convivir, le gustaba relacionarse con los estudiantes. Por ello, en todas partes encontraba saludos afectuosos, sonrisas agradecidas de gente que alguna vez pasó por sus clases. Pero habrá que aclarar que tampoco era el tipo de profesores que entablan una relación de iguales con sus alumnos para ganarse su simpatía. Él se aprendía los nombres de todos y buscaba una relación personal basada en el trabajo y en el respeto de la relación profesor-alumno. Sirva como ejemplo de lo anterior la carta que entregaba a cada uno de aquellos que asistían regularmente, en la cual les daba consejos de superación, los exhortaba a seguir trabajando como buenos ciudadanos, honestos, comprometidos con su comunidad y con su país. Son muchos los que guardan esa carta como un grato recuerdo de su paso por las aulas, las que el maestro impartía sus clases. Aquí hago un paréntesis, de hecho, le copié yo la idea
y yo hace muchísimos años también entrego una carta a mis alumnos cuando no han faltado ni un solo día a clases. Para él, las grandes tareas de la vida se logran sus objetivos mediante esfuerzos reiterados, a veces rutinarios, pero constantes, que en ocasiones toman muchos años. Esa constancia y esa puntualidad que demostró constituyó el cimiento más importante para desarrollarse individualmente, logrando altas y grandes satisfacciones en su vida personal y ante la sociedad académica que lo rodeó. Su experiencia europea lo marcó para siempre, le permitió tener una visión internacional de lo que hacía y de lo que pensaba. Desde sus épocas de estudiante de la maestría en Italia, se relacionó con distinguidos profesores y posteriormente, con motivo de los congresos internacionales, consolidó sólidas relaciones con maestros y autores de diversos países. En España, en Italia, en Inglaterra, en Centro y Suramérica, su nombre es bien conocido. No solo por las cuestiones académicas que lo distinguieron, sino también por su labor como promotor y organizador de colegios, congresos, jornadas, reuniones y eventos para tratar diversos temas jurídicos en los que su entusiasmo y dedicación le permitieron siempre ganarse el aprecio y el reconocimiento de sus colegas. Gómez Lara fue un hombre valioso para su entorno, generoso, entregado, buscó la superación permanente y vivió actualizado no solo en el campo del derecho procesal, que fue su materia básica, sino en otras disciplinas, como por ejemplo en la computación, a la que desde sus inicios consideró una herramienta para la modernización del trabajo que se realiza en la impartición de la justicia. En general, era la tecnología una de sus preocupaciones, pues consideraba que con esta se podría mejorar el trabajo de jueces y de abogados. Sus ideas fueron la fuente que inspiró el trabajo de muchos de sus discípulos, entre los que se encuentran distinguidos juristas mexicanos quienes reconocen la importancia de la influencia del maestro Gómez Lara en su trabajo. Un hombre sencillo que le gustaba convivir con sus colegas, aprender de ellos, aunque por lo general era él quien con su ejemplo daba una muestra como prudente y puntual representante de su generación. Situada esta entre los viejos profesores que le dieron clase, como Niceto Alcalá Zamora y Castillo, Salvador Azuela, Eduardo Vaz, Humberto Briceño Sierra, Ignacio Burgoa Orihuela, Raúl Cervantes Ahumada, Carlos Cortés Figueroa, Javier Alba Muñoz, Carlos Echanove Trujillo, Roberto Esteva Ruiz, Eduardo García Maínez, Salvador Laborde, Adolfo Maldonado Cervantes, Roberto Mantilla Molina, Ignacio Medina Lima, Celestino Porte Petit, Rafael Rojina Villegas y Juan Manuel Terán Mata. Y los jóvenes abogados que siguieron sus pasos como autores procesalistas. Entre ellos tenemos a José Ovalle Favela, a Alberto Said Ramírez, a Eduardo Ferrer MacGregor, a María Macarita Elizondo Gasperín, a Gumecindo García Morelos, a Hugo Carrasco Soulé, a Lázaro Tenorio, a Gabriel García Moreno, solo por mencionar algunos cuantos de sus grandes discípulos. Gómez Lara fue de aquellos hombres que supo cosechar lo que sembró al estar rodeado de colaboradores que le querían y estudiantes que lo admiraban. Sus conferencias eran apreciadas y a ellas acudían siempre una nutrida audiencia con quien el maestro interactuaba de manera simple, pero clara y profunda. Quiero decirles, ya para concluir, que tuve la oportunidad de revisar el libro para ser publicado ahora en Porrúa y tengo que confesarles que tuve que respetar la redacción que mi padre hizo a la obra en muchas de las disposiciones que ya no están vigentes, pero sin embargo sus comentarios siguen siendo sumamente valiosos y por tanto me sentí con ese derecho, no sé si lo tuve o no lo tuve, de dejar el texto con esas disposiciones a las que él se refirió.
Y bueno, estoy muy contenta de que haya tantos chicos aquí. Espero que se dediquen al procesal, que les guste el procesal. Mi padre decía que el procesal es el ajonjolí de todos los moles y es verdad. Tienen que saber procesal, tienen que formarse muy bien en teoría general del proceso para después ser unos grandes abogados y abogadas de este país que los necesita muchísimo. Muchas gracias a todos por estar aquí conmigo y con mi familia y con todos los discípulos de mi padre, y les agradezco a todos mucho su atención. Gracias. Agradecemos las palabras de la doctora Karina Gómez Frode, así como de tan distinguidos participantes que el día de hoy nos acompañaron. Agradecemos la presencia también de todas y todos nuestros asistentes que nos acompañaron a este magno evento. En nombre del Seminario de Derecho Procesal, del Colegio de Profesores de Derecho Procesal y del mío propio, les agradecemos su compañía el día de hoy. Muchísimas gracias y hasta pronto.